Importante porque uno aprende cuando descubre, no cuando repite. No sé si me entienden lo que dije. Cuando uno descubre, aprende. Descubrir qué es lo que es. ¿Para qué es lo que hay que tener para poder descubrir? Conocer las leyes de la cuestión. Y si uno no conoce las leyes, no puede descubrir y no le queda más que repetir. ¿Saben lo que es repetir, no? ¿Sí? Anda, ya la profe sabe. Repetir es repetir y entonces repite. Oye, si te sale la carta de la torre con la haz de espada invertida, significa operación. Hacemos preguntas que nos hacemos preguntas a nosotros mismos. Esa pregunta que yo me hago a mí mismo, ojalá que esa pregunta yo la pueda contestar yo, sin que me la conteste otra persona. Era aquí una frase de la señorita que con esta pura frase da para otra tarea más, ¿ya? Dice que venimos de la naturaleza aunque seamos artificiales. Esa es una frase para el bronce. O sea, en esa frase resume lo que es el tarot en toda, o el tarot o los arqueómetros, tarot, astrología, lo que sea, resume todo el tarot. O sea, es el sentido que tiene el tarot, o la astrología, o lo que sea. El sentido del tarot es que darnos cuenta que venimos de la naturaleza y somos artificiales. Es decir, dejamos de ser naturales. Oye, eso da para muchas cosas. Creo yo, o sea, nosotros, el término naturaleza es un término que hay que poder definir bien, porque nosotros hay una naturaleza humana. Entonces sería interesante ver qué es lo que es naturaleza. Naturaleza es eso, creo yo, es eso que yo soy que no puedo cambiar. El perro que yo tenía aquí, él se le olvidó que era perro. ¿Mm? Sí. El gato no sabe, se le olvidó que es gato. Entonces, él cambió de naturaleza. Hay autores que dicen por ahí que la naturaleza no existe. Que basta que un no natural como nosotros mire algo natural para que eso natural deje de serlo. Eso es para conversar, ¿te das cuenta? Y eso se conversa como en la taberna. Eso es de taberna. Y cada vez que uno quiere conversar siempre tiene que ingerir un líquido. Porque conversar, la conversación la rige Libra. Libra son los riñones. Y cada vez que uno quiere conversar con alguien, siempre ofrece un diurético. Es decir, tomemos un cafecito, te traigo un juguito, ya, o una cerveza, para conversar. Y si tú llegas de visita a alguna parte y no te ofrecen un cafecito, quiere decir que no quieren hablar contigo. Si te dan un sándwich, no quieren hablar contigo. Más o menos, ¿qué es el agua? Ya sabemos que el agua son las emociones y todo eso, pero el agua, por sobre todo, es un elemento indiferenciado. O sea, indiferenciado en el sentido de que no hay diferencia entre un agua y otra. No como la tierra, que hay diferentes tierras, no como el aire, que hay diferentes aires, más que diferentes aires, hay diferentes gases. En la tierra hay diferentes sólidos, hay diferentes fuegos. El agua es eso indiferenciado que tiene que ser recogido, tiene que ser tomado, tiene que ser contenido, esa era la palabra. El agua tiene mucho, tiene en general buena fama, sí, cuando es poquita, cuando llueve poco, cuando el río va tranquilo, cuando te va cosa, ahí tiene buena fama el agua. Pero el agua también
es un elemento que, si es puro, es venenoso. Estoy hablando de química. Si ustedes se alimentan de agua pura, que solo existe, el agua pura, solo existe en el laboratorio, ese de H2O, entonces el agua pura tiene algo de artificial. El agua es incolora. Por lo tanto, si es incolora, no debiera dejar sombra. Es como el vidrio, bueno, el vidrio es agua, el vidrio es líquido por si acá, tan espeso, pero es líquido. Entonces, como que lo transparente es líquido. Pero la luz que lo traspasa y lo divide en un arco iris, entonces pensemos que la luz y el agua forman el arco iris. La luz que es el agua que es transparente y la luz cuando lo traspasa forman el arco iris o estos rayos, el arco iris, que es parte de la naturaleza del agua y la luz, transformar algo. ¿Quién es la luz? ¿Qué? La luz es el fuego. Y cuando se junta la luz y el fuego y se cruzan uno con otro, aparece el arco iris. ¿Qué es lo que hay al comienzo de un arco iris? Un tesoro. Dice la mitología que al comienzo del arco iris hay un tesoro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr tener este tesoro? Juntando el agua con el fuego. Y si llegamos a ese origen de mezcla de agua y fuego, tenemos acceso al tesoro. Y en el arco iris están todos los colores imaginables. Es decir, cuando se junta el agua con el fuego, encontramos todo lo que puede existir, todas las manifestaciones existentes aquí. Es decir, el agua y el fuego nos muestran, este es el abanico que hay para ti. Mira, hay más cosas, pero en esta dimensión para ti, esto es todo lo que hay. Es decir, el agua, como nunca cambia por dentro, porque como sea el agua, siempre está siendo, el agua siempre está haciendo lo mismo en todo es igual. Porque el agua, si yo la separo o la junto, la composición es la misma. El agua permanece, siempre está, no puede no estar. Entonces, estamos ante un elemento que el agua, por sobre todo, tiene una cosa que baña. Baña, limpia. El agua, hoy día conversábamos con la Tati y conversábamos, decíamos que nosotros nos bañamos en la mañana, los adultos, por lo general, y nos bañamos en la mañana y es una especie de bautismo. Y a los niños se bañan en la noche, por lo general. Entonces, yo empiezo a ser adulto cuando me baño en la mañana y no en la noche. El agua limpia, esa es una metáfora, pero el agua para limpiar tiene que estar limpia. Es decir, yo a una agua limpia es muy fácil que yo la ensucie. Y el agua ensucia, y si el agua se ensucia, no se ensucia un sector, se ensucia el agua entera. Y si yo meto agua limpia en un recipiente contaminado, el agua limpia toma la textura del contaminado, aunque sea más del 50% del agua.
Entonces, el agua obliga a una responsabilidad. Obliga a la responsabilidad de tener limpio nuestro corazón. Limpio el corazón significa limpio el espejo que refleja lo que somos. El agua, este elemento tan lindo, todo lindo en el agua, porque en el agua no hay nada que no sea lindo, ¿ya? Pero el agua es como algo fácil, porque lo primero que todos nosotros aprendimos que agua es H2O, no sé por qué es tan fácil, fue lo único que yo sé de química, ¿ya? Yo sé que hay bombas de hidrógeno y bombas de oxígeno, entonces el agua de por sí, esta metáfora con el agua que tomamos todos los días, ya con esta metáfora tiene algo explosivo el agua, entonces el agua el agua es algo que yo no sé qué parte de mí, es decir, la tierra, es la que tiene que saber contener, porque esta agua hay que hacerle siempre dos cosas, contenerla y moverla. Porque el agua que no se mueve se pudre. Es decir, aparecen bichos. Es decir, el amor, por puro que sea, si no se mueve, no sé lo que eso significa, se llena de contaminantes. Es decir, es como cuando yo me muero me lleno de gusanos. Es decir, los gusanos están en mí. Entonces, ¿cómo muevo el agua? No, ¿cómo mueves tú en tu vida el agua? Sí, entonces el aire la mueve, la tierra la contiene, el fuego la refleja, están todos los temas con respecto, con respecto al agua. Estoy moviendo el agua. Entonces, y lo otro más importante, tan importante, ¿cómo yo tengo mi agua limpia? Porque hay veces que nosotros decimos, oye, es natural tener celos. Y tener un poquito de celo que es una muestra de amor. ¿Quién dijo eso? No sé, pero yo lo he escuchado. No, pero ¿quién dice eso? ¿El agua? No. No, eso lo dice... Eso lo dice el aire. El agua, como es un triángulo hacia abajo, tiene una sola dirección y no hay nada que el agua no tiene impedimento para seguir bajando. Y seguir bajando no es seguir bajando, sino ¿cuál es el destino del agua? Llegar al mar. El destino del agua es juntarse con todas las aguas. El destino del amor es que todos nos amemos. Por eso el Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, o esas cosas del amor. En el amor no hay diferencia. Por ejemplo, alguien que no ha amado nunca le pregunta a una madre, ¿a qué hijo quieres más? Quiere decir que de amor no sabe nada, sabrá de otras cosas mucho. Entonces, el agua tiene un solo destino, el mar. El agua tiene un puro destino, más que el mar, el agua es como destino, todos nosotros somos uno. Porque una gota de agua no es distinta a otra gota de agua. Por eso es que no se mueve por dentro, porque somos iguales. Tú y yo por dentro somos iguales. Entonces, el agua lo que quiere es llegar al mar. En el camino al mar es donde el agua encuentra las dificultades. Es decir, el agua no es me enamoré, ya, llegué. No, mira, ese puede ser incluso un obstáculo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al agua cuando va caminando al mar? No, es que el agua siempre va a alguna parte. El agua siempre toma el camino que encuentra, no el camino que encuentra, no el camino que busca, no el camino que tiene que ser, no el camino correcto, no el camino que encuentra para ir ¿a dónde? Al mar. Por eso en el agua y en el fuego no hay reglas. Ah, lo dije mal. En la guerra y el amor no hay reglas. Entonces, ¿cuál es el camino del agua para llegar al mar? Entonces, a veces el agua que se estanca es el agua que le tiene miedo a evaporarse.
Y además no es que falte fuego, sino es que le tiene miedo al aire. Entonces, el agua que se evapora dejó de ser agua, se transforma en aire, es nube, pero después vuelve a ser agua de nuevo. Entonces, el agua que tú tienes siempre será agua. Todos nosotros, creo yo, tenemos miedo a perder nuestro estado que hemos logrado. Todos nosotros creemos que ya somos, que ya llegamos a la gran copa que es el mar, es la gran copa que nos contiene. Todos nosotros nos creemos que ya llegamos, porque nos falta visión y creemos que ya llegamos. Entonces, y de repente decimos, bueno, este pantano es el agua, ya no puedo seguir, llegué, este es mi, y ahí me quedo. El camino para llegar al mar tiene muchos recorridos. Uno de ellos es el que cuenta Jessica, por si alguien no lo escuchó, que Jessica cuenta que su abuelo se enamoró a los 90 años y ahí tuvo los 3 años más felices de su vida. Es que en el agua es de otra dimensión. El agua no es de... Nosotros pertenecemos a la dimensión del agua y el fuego. Eso es donde debiera estar nuestra naturaleza. O sea, eso debiera ser lo natural en nosotros, ser agua-fuego, pero no por eso ser frontales. Entonces, el agua es la expresión del corazón. Y es algo que no se puede reprimir. Porque como sea, a la corta o a la larga va a salir, y si no sale, se muere. Entonces, el agua es esa, podríamos decir, cuestión interna que yo no puedo tomar de afuera. Aunque sea muy sabrosa el agua de afuera. Entonces, el agua tiene que ver con eso, educación emocional, educación sentimental, que no es educación. Educación significa, es sacar de adentro y poner fuera. Entonces, los que aman están siempre llenos. Y el agua tiene esa característica que nosotros somos infinitas aguas, como la carta de la estrella. La carta de la estrella es esta mujer que está dando el agua, toda la que tiene, y mientras más dé, más tengo. Ese es el agua. Eso que yo, mientras más tengo, más doy. Y a veces con el agua si yo tengo amor por mi cuerpo mental, mientras más tengo, más doy. Si yo tengo amor por la tierra que piso, mientras más tengo, más doy. Si yo tengo amor por el fuego que hay en mí, mientras más tengo, más doy. Entonces, el agua es ese punto contrario en que es lo contrario. Crece cuando uno se desprende de ella. Y curiosamente, la que hay es la que siempre habrá. Nunca puede haber menos agua de la que hay y nunca va a haber más agua de la que hay. Eso que dicen que la guerra del futuro es guerra por el agua, fíjate que yo creo que cualquier cosa menos eso. Y yo creo que el agua está mal distribuida. Nada más que eso, porque ahora el cambio climático significa que donde antes llovía, ahora no llueve. Pero el agua sigue siendo la misma. O sea, en el universo nunca ha habido ni más ni menos agua de la que hay hoy. ¿Y el agua de dónde viene? El agua viene del cielo y es de la tierra. Porque el agua cuando llegó al mar tiene que volver a la tierra. Entonces, el agua puede mostrar o representar lo que son las reencarnaciones.
Sí, porque lo que se reencarna es el corazón. Y cuando yo me reencarno, tengo que llegar al mar. Si no he llegado al mar, no me reencarno. Sí, por eso las almas llegan al mar y ahí se elevan. Y cuando yo llego al mar, yo ya no soy yo. Y cuando yo llego al mar, nadie es yo. Somos todos uno. Incluso el más santo y el más criminal siguen siendo uno. Y por eso al final todos los pecados se van a perdonar. Sí. A veces todos nosotros encontramos un obstáculo que pone un castor. Ya supongamos, un obstáculo que ya un obstáculo natural o artificial. Ponemos un obstáculo. Y ahí el agua se detiene, pero el agua nunca se detiene. Esa es una cosa, el agua, mira, el agua no se, si el agua está contaminada, sigue haciendo lo mismo que un agua pura. El agua contaminada, que no sé lo que es agua contaminada, ¿ya? Pero el agua contaminada sigue siendo lo mismo. O sea, yo cuando tengo odio, quiero mi odio dártelo a ti, lo mismo que si yo tengo amor, te lo quiero dar a ti. Caminar sobre las aguas no es nadar, sino que yo camino sobre las aguas cuando yo me puedo mantener por encima de este mar agitado, de estas compulsiones. Cuando yo me puedo mantener por encima de esto y puedo seguir siendo yo, para eso hay que ser Jesús. Pero eso es como un poco más adelante. No sé cuándo será, después de que el tarot haya dado varias vueltas, porque en el tarot hay que dar varias vueltas en torno al tarot. Yo llego al mar, como que me fundo con todo, y ahí es como soy parte de esta gran conciencia. Esta gran conciencia seguramente es lo que el señor Teilhard de Chardin, él sí, pero no me equivoco, él creo que lo llamó la noósfera, que era esta especie de atmósfera donde están todas las conciencias que han existido hasta hoy. Desde Gengis Khan a Jesús. Todas contaminadas. O sea, todas juntas, perdón, no contaminadas, todas en un solo cóctel. El agua, eso que no cambia por dentro ni por fuera, es lo que me permite a mí sentir tu dolor, sentir tu alegría, sentirte a ti. Entonces, yo te siento a ti porque tengo agua. Y sentirte a ti es tan lejísimo que se sienta a ti, ay, qué lindo que eres, como, oye, me caes mal. Tan legítimo una como otra. Entonces, el agua es este gran ciclo en donde damos dando vuelta, en donde todos en algún momento fuimos agua pura. Jesús, hijo de cualquiera, ¿ya? No era hijo de cualquiera, era hijo de alguien que estaba en el quinto camino. Él se preparó desde los 15 años hasta los 30 para recibir a Cristo. Y cuando Juan Bautista lo bautiza, ya Juan Bautista incluso lo reta y le dice, joder, todo lo que te demoraste en llegar, te estaba esperando hace mucho rato, y luego segundo, ¿y qué querís? ¿Ya? Entonces cuando lo bautiza, en ese momento, en el bautismo, entra Cristo donde Jesús. Y ahí empiezan los milagros de Jesús. Y después cuando queda, entonces, lo que hace, perdón, ahí hay una manguera que tiene un chorrito de agua, así que si va a salir te puedes mojar. Ya, después la corremos y la orientamos ese chorro para otro lado. Entonces después cuando Jesús se preparó toda la vida para recibir a Cristo. Por eso es Jesús y Jesucristo. Y por eso cuando Jesús está en la cruz, ahí ya y le dice, pero maestro, ¿por qué me abandonas? Porque ahí Cristo se va. Cristo seguramente es un ser de otra dimensión que no podía encarnar. Y bueno, y ese es un cuento. ¿Te gusta o no?
contaminada. ¿Quién contaminó tu agua? Porque en el agua nuestra caminan dos aguas juntas, que son el veneno de la serpiente y la lágrima de la Virgen. Eso son así cosas que se dicen que no significan nada. Entonces, no importa, si es que después, espérate, entonces, es que son el agua pura y el agua de la historia. Es lo mismo que decir la chispa divina que se encuentra con la cultura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que a ti te tiene contaminado? Lo que te tiene contaminado es una separación. Es decir, no, yo contigo no me meto. ¿Por qué? Porque normalmente es algo de aire que no te gusta de la otra persona. Entonces, ¿qué es? Y además, ¿qué es lo que te tiene estancado que no te permite llegar al mar? ¿Qué es eso que? Y entonces, si te tiene estancado, tú tienes que saber que tienes que encontrar algún lugar, algún hueco, hacer un hoyo en esto que te tiene estancado para poder pasar. Hacer un hoyo ahí, capaz que, no sé, te hayan puesto un... ¿ya? Y puede hacer alianzas con otro elemento. Puede hacer alianzas con la tierra o con el agua para que... ¿qué es? Y esto es la tarea que es tuya, nada más. ¿Qué es eso que a ti te estanca, que no te permite llegar al mar? Llegar al mar no es llegar al mar. Llegar al mar es llegar al corazón del otro. ¿Qué te impide llegar al corazón del otro? ¿De qué otro? Cualquier gil. Mira, cualquiera. Y eso es esperar a la oveja descarriada. ¿Qué? ¿Cómo? Yo me detengo en mi desarrollo emocional porque estoy esperando a la oveja descarriada. ¿Quién es la oveja descarriada? Mira, para ti ese otro y ese otro para ti. O sea, tú eres oveja descarriada para alguien. Yo me detengo porque hay algo que me impide llegar a tu corazón. Y ese algo que me impide llegar a tu corazón, ¿qué es lo que es? Y haz la lista y no se lo cuentes a nadie, ni a tu terapeuta, porque tu terapeuta también le da rabia y te va a pegar un balazo. No se lo cuentes a nadie. Ya, para eso son los diarios de vida. ¿Qué te impide llegar al corazón del otro? Que el corazón del otro es, ¿qué tiene el corazón del otro que no puedo llegar? Y quiero llegar y no puedo. Yo ya no puedo hacer nada. El río de la continuidad de la existencia tiene dos cosas. La continuidad de la existencia está compuesta por la lágrima de la Virgen y el veneno de la serpiente. El veneno de la serpiente es la corrupción, vamos a decir, de los hombres. La lágrima de la Virgen es el optimismo moral de las mujeres. Estoy hablando no de género, de cuerpo emocional y esas cosas. Nosotros existimos porque, si bien el veneno de la serpiente es mayor que la pureza de la lágrima de la Virgen, lo que nosotros recordamos, lo que tenemos en el corazón, son los momentos alegres y no los momentos tristes, amargos y dolorosos, que siempre son más. Es decir, nuestro cuerpo emocional, por llamarlo de otra manera, tenemos hijos, ¿ya? Porque si lo pensamos bien, tener hijos, ¿ya? Es una barbaridad, ¿no? Traer hijos a este mundo, oye, ya, vale. No acepto ninguna cuestión, ya. Pero el optimismo moral, ya, el optimismo moral de las mujeres saben que pueden ayudar a cambiar este mundo. Tener hijos es que está vivo el que tiene información que transmitir. Y nosotros tenemos dos informaciones que transmitir. Una que es la información de la experiencia, ya, porque voy a poner el ejemplo que siempre pongo porque me gusta tanto, ya, que es el de diseñar un submarino. Si yo voy a estudiar diseño de submarino, no voy a partir del primer submarino que no sé quién habrá diseñado. Voy a partir del último para enriquecerlo. Nosotros
el ser que está vivo, el que es capaz de transmitir información. Y tenemos dos informaciones que transmitir: la información genética y la información ética o moral o esa información amorosa, las dos informaciones.